Vamos a continuar hablando del tema de los contrastes. Ya vimos las características generales de las moléculas, las características generales de cómo son las medidas de seguridad y qué conceptos básicos hay que tener. Y ahora vamos a intentar aplicar los conceptos de seguridad y de gestión que fuimos aprendiendo a lo largo del curso para trabajar con los contrastes de forma segura. Y para ello, pues vamos a seguir cualquier plan genérico de riesgos y de calidad, que en este caso sería primero definir nuestros procesos, ver en qué procesos utilizamos contrastes, identificar aquellas situaciones de riesgo, de potencial riesgo, analizar, evaluar estos riesgos y controlarlos. Esto es lo mismo que se hace en cualquier plan de riesgos, en cualquier plan de seguridad y que aquí lo aplicaremos a los contrastes. Empezamos en la fase inicial del proceso, que es la citación e indicación de la prueba, que insistimos siempre que aquí los radiólogos tenemos que estar muy implicados y revisando todas las peticiones y revisando la indicación de las peticiones y haciendo hincapié en que no se deben hacer las pruebas que no estén indicadas. Pues con los contrastes pasa lo mismo. ¿Cuál es la mejor radiación? La que nos administra. ¿Cuál es el mejor contraste? El que está en el frasco. Entonces, esto es una cosa básica. Si una prueba puede hacerse sin contraste, mejor hacerla sin contraste. Lo mismo que si una prueba se puede hacer sin radiaciones, mejor hacerla sin radiaciones. Este concepto tan sencillo supone evaluar la prueba, evaluar el caso, y a veces nos lleva más trabajo, pero es una cosa que puede ser una acción que puede tener una repercusión muy importante en la seguridad del paciente. En general, en esta fase tenemos que comprobar que la prueba está indicada, tenemos que comprobar que el contraste es imprescindible y, si es necesario, escoger el contraste adecuado. Es decir, si un paciente ha tenido una reacción previa y el alergólogo nos recomienda usar otro contraste, o si podemos administrar una dosis más reducida en determinados casos, etcétera, etcétera. Y todo esto, como siempre hablamos en calidad, y en gestión se debe registrar por escrito. Tiene que haber constancia de que aprobamos esta indicación y de que aprobamos y que los radiólogos indicamos la inyección del contraste. El contraste no lo debe indicar nunca el clínico, lo debemos indicar siempre nosotros. Seguimos con el proceso y ahora pues pasamos a la fase de realización de la prueba. Aquí tendremos que evaluar primero el riesgo del paciente y vamos a hablar de diferentes riesgos o de diferentes situaciones como vimos en la primera parte. La primera es la posibilidad de que induzcamos una nefropatía por los contrastes. Este tema es complicado. En las referencias veremos alguna que se recomienda de lectura recomendada que aclara bastante los conceptos, pero en general es complicado. Siempre se habló de la nefropatía inducida por contrastes como aquella insuficiencia renal aguda que aparece en las primeras 48 horas que siguen a la inyección del contraste y una vez que excluimos todos los posibles factores de insuficiencia renal que afecten a la función renal. Y esto es muy complicado porque muchas veces, como veremos, es muy difícil saber cuál es el factor que ha alterado la función renal de un paciente. Incluso muchas veces saber cuál es el nivel a partir del cual consideramos que se ha producido nefropatía o no, cuál es el nivel de insuficiencia renal. En general, y lo último, bueno, que lo último que se está publicando es decir que este concepto está un poco sobrevalorado. El concepto de nefropatía empezó hace más de 30 años, prácticamente 40, y en esos momentos las investigaciones eran reducidas y todas las lesiones renales se achacaban a los contrastes. Bueno, pues ahora se está viendo que son muchos los factores que influyen en la función renal en este tipo de pacientes y la tendencia general es a concluir o a pensar que en general no es tanto el riesgo de la insuficiencia venosa, de la insuficiencia renal secundaria a los contrastes y que podemos tranquilizar mucho a los pacientes. Aún así, es fundamental que siempre evaluemos la función renal y que la controlemos. Es decir, ¿cómo lo hacemos? Bueno, pues lo mejor o prácticamente mejor recomendación no es mirar solo los niveles de creatinina, sino mirar el aclaramiento de creatinina mediante la llamada ecuación de Schwartz, que aquí tenéis la fórmula, y en general muchas veces el propio laboratorio ya la calcula de forma automática, porque a veces hay que hacer algún tipo de compensación. El caso es que si tenemos por debajo de 30,
Estaría contraindicado siempre el gadolínio, tendría el yodo probablemente también, y entre 30 y 60 habría que valorar cada caso. Es decir, un aclaramiento renal por debajo de 30 hace que nos pensemos que hay que inyectar el yodo y tomar medidas, pero en cualquier caso el gadolínio siempre, siempre contraindicado. No vale, no tenemos otra opción. ¿Hay que evaluar la función renal? Hombre, lo ideal es que la evaluemos siempre, pero como esto a veces no es posible, sobre todo si estamos en un centro externo, una clínica privada, bueno, pues en general hay una serie de recomendaciones básicas, aunque insistimos en que esto no hay consenso. Se recomienda por lo general que se debe evaluar la función renal cuando un paciente tiene una edad superior a los 60 años, si tiene antecedentes de diálisis, de trasplante renal, si tiene un riñón único, antecedentes de cáncer renal, tratado o no, si ha sufrido, se le ha realizado cirugía renal de cualquier tipo, si tiene una hipertensión que requiere tratamiento médico, si es diabético o si usa medicamentos como metformina. Hay que recordar que la metformina en sí no es que afecte a la nefropatía, sino que los pacientes con metformina, a los que se les administra contraste, pueden producir una acidosis láctica que en ocasiones, aunque sea muy poco frecuente, puede provocar una complicación muy seria al paciente. Es decir, en estos casos, en los que acabamos de ver, en los que están en esta diapositiva, sí se recomienda que se compruebe la función renal antes de inyectar el contraste. Antes de inyectar el contraste habrá que evaluar los antecedentes de reacción alérgica, que como vimos en la charla previa son poco frecuentes, con estas frecuencias que aparecen en la diapositiva. Y en general, bueno, pues hay que tranquilizar a los pacientes porque las reacciones alérgicas son poco frecuentes. ¿Cómo las evaluamos? Bueno, pues haciendo una revisión muy breve de los factores de riesgo de reacción alérgica. Es decir, como sabemos, aunque las reacciones alérgicas a los contrastes tienen una fisiopatología compleja, en general, si hay un antecedente de problema alérgico, es probable que la reacción alérgica al contraste aumente su probabilidad. En cualquier caso, no todos los factores son iguales. Esto está tomado de esta referencia, que es una de las lecturas recomendadas, y en esta referencia se hace un estudio de toda la bibliografía de cuáles son los factores que aumentan la probabilidad o el odds ratio de una nueva reacción alérgica. Si nos fijamos, vemos que la más importante con mucho es que haya una reacción previa a medios de contraste. La mastocitosis, otros temas como si de administración repetida de medio contraste no hay suficientes datos. En los asmáticos aumenta ligeramente, en la atopia aumenta también ligeramente. Hay quien dice que en las mujeres hay un pelín mayor de reacciones que a los varones, etcétera. Pero en general, el factor fundamental que tenemos que tener en cuenta es que el paciente haya tenido una reacción previa a los medios de contraste. Hay una serie de factores que se solían valorar previamente y que a veces no están muy claros. Con respecto a la tormenta tiroidea, en general, a los contrastes yodados no afectan a la función tiroidea ni en adultos, ni en niños, ni incluso ni en la lactancia, pero si un paciente tiene una función tiroidea muy alterada, un gran hipertiroidismo, el inyectar contrastes yodados puede acabar produciendo una tormenta tiroidea o una tirotoxicosis. En estos casos de gran hipertiroidismo no se recomienda inyectar contraste yodado. Con respecto a la cardiopatía en sí no supone un mayor riesgo a la que haya una reacción al contraste, pero un paciente que tenga una cardiopatía descompensada o muy poco o casi descompensada, bueno, pues la inyección de contrastes yodados puede producir una descompensación severa de su cardiopatía. Y por último, con respecto a los feocromocitomas, las recomendaciones actuales es que no hay ningún tipo no supone un mayor riesgo en cuanto a la inyección de contraste que un paciente tenga feocromocitoma. Esto es lo que recomienda la última versión del manual de contrastes del American College of Radiology. Hay quien se plantea que si es una reacción alérgica, ¿por qué no se hacen test de alergia a todos los pacientes de forma que así podríamos detectar los que tienen alergia a los que no y tranquilizarlos? Bueno, pues como las reacciones alérgicas a los contrastes tienen una fisiopatología no del todo clara y no siempre regulada, no siempre mediada por inmunoglobulinas, pues no se ha demostrado que las pruebas intradérmicas puedan predecir de forma fiable que pacientes puedan presentar una reacción alérgica o no. Y de hecho en Estados Unidos no se recomiendan.
En cambio, en una revisión hecha en Europa con un grupo de trabajo de expertos, de alergólogos, sobre el tema de los contrastes, que es una de las referencias que ya hemos comentado, bueno, se considera que en determinados casos las pruebas cutáneas pueden ser útiles. Dice que este grupo, que bueno, se necesita más estudios, como suele pasar cuando hay una evidencia limitada. En general, sí se recomienda que si se va a hacer una reacción alérgica, perdón, una prueba de inmunidad a un paciente que haya sufrido una reacción alérgica, estas pruebas se hagan en los 6 meses que siguen a la reacción, es decir, que no esperemos más para que el sistema inmunitario siga presentando una situación similar a la que tenía cuando dio esa reacción. Si no, podría darse un falso negativo en estas pruebas de alergia. También hay que tener en cuenta que los test de provocación cutáneos pueden ser peligrosos y en general no se recomiendan de forma rutinaria y solo en determinados casos que valoraría el alergólogo. También hay quien dice que, bueno, ya que estamos ante una reacción alérgica, si se premedican a los pacientes, el riesgo desaparecería y la inyección sería segura. Bueno, pues tampoco hay mucha evidencia y los americanos dicen claramente que no es la panacea. De hecho, no siempre se recomienda, como veremos. ¿En qué consiste la premedicación? La premedicación consiste en dar una serie de medicamentos que estabilicen el sistema inmunitario, sobre todo corticoides, para evitar o en teoría para disminuir el riesgo de que haya una reacción. Siempre se recomienda una pauta de mínimo de 12 o 13 horas y, por supuesto, hay que tener en cuenta que una premedicación, como no es absolutamente segura, no debe retrasar nunca un diagnóstico importante. Es decir, si tenemos un paciente ingresado, un paciente con una situación que necesita un escáner urgente, no debemos esperar a realizar el estudio por una pauta de premedicación. Las pautas son varias, aquí se pone una, que en general es más sencilla, como que en 50 miligramos de prednisona oral antes del contraste, 13 horas antes, 7 horas antes y 1 hora antes. Y se añadiría, que esto no siempre se recomienda, pero que se puede añadir una difenhidramina, es decir, un antihistamínico intravenosa intramuscular oral, 1 hora antes del contraste. Insistimos que esto no asegura que no pueda haber una reacción. Con respecto a las pautas cortas, hay gente que las proponía, pero en general no se ha demostrado su eficacia de estas pautas de 4 o 5 horas. Y hay mucha controversia sobre la metodología de los análisis de todas las pautas de premedicación y sus efectos, con lo cual este tema se discute mucho. En Europa, como hemos visto, es todavía más polémico, es decir, si bien en Europa sí se hacen pruebas de alergia, en Europa en general no se recomienda, no se suele usar la premedicación. Hay que tener en cuenta lo que se llaman las llamadas breakthrough reactions, que son aquellas que se producen a pesar de la premedicación. También se ha dicho que estas premedicaciones podrían disminuir las reacciones leves y no las graves. En general, insistimos que en Estados Unidos sí se suele dar la premedicación con cierta frecuencia, en Europa en general no se suele usar. Si un paciente ha tenido una reacción a un contraste, sí se suele recomendar y sí es recomendable cambiar la molécula. Independientemente de que, si es posible, pues lo ideal es que los alergólogos nos digan qué molécula tiene menos riesgo. En cualquier caso, evitar la molécula y en estos casos, sobre todo en Estados Unidos, sí asocian premedicación. También podemos disminuir el riesgo del paciente preparándolo de forma adecuada. Y esto consiste en una buena hidratación. Hay que decir que el paciente esté bien hidratado antes, durante y después. Evitar en la medida de lo posible las drogas nefrotóxicas. Y recordar que no hace falta que el paciente esté en ayunas. Hace 30 o 40 años, con los contrastes que había, que producían muchas reacciones, sí que es verdad que se recomendaba que el paciente viniera en ayunas porque iba a haber una alta probabilidad de vómitos. La recomendación actual, lo que dicen los folletos de los contrastes, en ningún momento hace referencia a la necesidad de ayunas, aunque sí que es cierto que es recomendable que el paciente no venga justo después de comer con el estómago lleno, por si le pudiera dar cualquier pequeña náusea o cualquier pequeña reacción. ¿Hay que informar sobre los riesgos? Siempre hay que informar. Al paciente hay que informarlo siempre. Pero hay un tema más polémico que es el tema del consentimiento informado.
Hay que recordar que el consentimiento informado está regulado en la Ley de Autonomía del Paciente, que especifica claramente en qué supuestos hay que informar al paciente, es decir, de forma escrita, en esos casos de procedimientos de riesgo intervencionista. En un estudio reciente que va a publicar próximamente la SERAN y que ha realizado un grupo de abogados expertos con respecto al consentimiento escrito en los contrastes, es un estudio amplio, pero que acaba concluyendo que existe una base legal para justificar que una prueba radiológica diagnóstica con contraste iodado no debería considerarse un procedimiento invasor y por eso no sería exigible el consentimiento informado. Es verdad que este mismo informe dice que la legislación y la jurisprudencia no siempre está clara, con lo cual, a pesar de seguir esta recomendación, podríamos tener algún problema en algún caso concreto. En cualquier caso, como decimos siempre, seguir el sentido común e informar al paciente el que el paciente esté informado. Y siempre, siempre registrar todo en la historia, ya sea que hemos informado de forma verbal o por escrito. ¿Cuándo habría que informar al paciente? ¿Cuándo habría que hacer un consentimiento informado escrito? En los casos de riesgo. Y en este caso, como señalamos tres, cuando haya habido reacciones previas, cuando se trate de un neonato, un lactante, un paciente muy pequeño, sobre todo si es un gadolinio, o en los casos de embarazo. En estos casos sí es fundamental que haya un consentimiento informado escrito. Y hay más riesgos, como vimos, los contrastes, bueno, con respecto a los gadolinios, yo creo que todo el mundo recuerda la fibrosis sistémica nefrogénica que se dio hace unos años, aquellos casos en los que pacientes a los que se había administrado gadolinio, determinadas moléculas, se había acumulado gadolinio libre y había producido unas reacciones inflamatorias sistémicas que en algunos casos conducían a la muerte del paciente. Bueno, en general, el riesgo es prácticamente cero si se hace el estudio con gadolinio cuando la función renal es normal y una molécula bien escogida. Es decir, como dijimos previamente, hay que evitar la inyección de gadolinio siempre cuando el aclaramiento es inferior a 30. Por lo tanto, hay que tranquilizar a los pacientes y recordar que el gadolinio, si lo hacemos con seguridad, es seguro y no va a producir fibrosis sistémica. De hecho, en la Agencia Española del Medicamento, en la página web, hay un apartado en concreto relacionado con esto. Y esto ya ya tiene ya más de 12 años, desde el año 2007, bueno, pues aquí recomienda evitar todos estos contrastes que puedan liberar más gadolinio libre, aquellos sobre todo las moléculas lineales y en general usar moléculas macrocíclicas. Esto, insisto, es una recomendación del año 2007. Los gadolinios tienen otros riesgos, que en este caso hablamos de los depósitos cerebrales. Recordamos que los depósitos cerebrales es que se está detectando en pacientes asintomáticos que hay depósito de gadolinio en ciertas zonas. Bueno, pues esto, después de varios años de estudio y varios análisis amplios, se ha visto que no produce efectos secundarios. Aún así, esos depósitos están ahí. Y esto genera un problema, incluso un debate ético. Es decir, ¿hay que informar a los pacientes de esto? Bueno, en general la recomendación es que sea una decisión de cada centro y variable. Globalmente se considera que no es necesario dar un consentimiento prescrito para el gadolinio con respecto a los depósitos cerebrales, ya que se trataría de un efecto secundario de un depósito sin efectos secundarios. Sin embargo, si el gadolinio se va a inyectar no con objetivo clínico, sino en investigación, en estos casos probablemente sí sea recomendable o casi obligatorio informar al paciente de este posible riesgo. Insistimos en los casos de investigación. Esto también está publicado en la Agencia Española de Medicamento y aquí hablamos de las recomendaciones de un grupo europeo amplio con respecto a los gadolinios. Y ya en el año 2017, es decir, hace poco tiempo, pues se ha visto que los contrastes lineales aumentan el gadolinio libre y aumentan el depósito de gadolinio, por lo cual se ha recomendado suspender la comercialización de estos contrastes lineales. Y en la actualidad se recomienda el uso generalizado de moléculas macrocíclicas que liberan menos gadolinio. Bueno, pues una vez que estamos en la fase de realización, ya evaluamos los riesgos, ya minimizamos los riesgos, ya informamos al paciente, seguimos y ya estamos en la fase de inyección del contraste.
Esta fase también tiene sus riesgos, también tiene su protocolo de seguridad. Hay que recordar que se debe usar un acceso venoso estable, que en general se recomienda no mezclar de forma prolongada en las jeringas o en los depósitos el suero y el contraste, que por lo general no se debe mezclar el contraste con los medicamentos, a excepción de la heparina, y siempre que se pueda es mejor inyectar el contraste con bomba que manual porque permite una inyección controlada tanto en la velocidad como en las cantidades. Como cualquier inyección de contraste, debemos seguir unas normas de seguridad y de higiene muy estrictas. Hay que seguir las recomendaciones del fabricante en cuanto a la inyección y, por supuesto, el fungible de calidad con todos los sistemas de seguridad, válvulas antirreflujo, etcétera, etcétera, que impidan cualquier tipo de infección en la inyección de los contrastes. Siempre es importante que el personal que vaya a administrar el contraste sea competente, tanto para coger una vía como para inyectarlo y demás. Se ha comprobado, se ha visto que por lo general muchas de las pequeñas o de las complicaciones de las inyecciones suelen pasar en el verano cuando hay personal menos experto y esto demuestra la importancia de que todo el personal de radiología sea competente. Si aparecen complicaciones, sobre todo después de inyectar el contraste, pues tenemos que estar preparados. Hay que hacer una política de formación del personal con cursos de manejo de este tipo de reacciones para todo el personal de forma reglada. Hay que tener un material adecuado, como en este caso los carros de parada, y sobre todo toda la documentación accesible para que cuando se dé una alarma o una situación de alerta podamos responder de forma adecuada. Como ejemplo, pues carteles de este tipo que se deberían adaptar a cada servicio y muy disponibles y muy visibles en todas las salas en las que se vayan a inyectar contrastes. Esto todo el personal lo debería conocer y debería estar disponible, insisto, claro, y por supuesto adaptado a cada servicio. Y si existen reacciones, otro tema importante en todos los programas de seguridad, en todas las políticas de seguridad, es que hay que registrar y comunicarlas, algo que no nos suele gustar. Hay que registrar y comunicar qué molécula hemos usado, qué dosis hemos usado y qué tipo de incidencia ha habido, si fue una reacción, una extravasación, y lo que es importante, siempre que haya habido cualquier tipo de error, se debe de comunicar. Esto hay que favorecerlo entre los profesionales mediante sistemas de comunicación que sean anónimas, que nos permitan ir recogiendo todos los errores e incidencias. Siempre se dice que en calidad un error es un tesoro que nos permite mejorar y en estos casos es fundamental que recojamos todos los posibles errores, todas las posibles reacciones para ir haciendo un entorno seguro en la inyección de contrastes. Existen muchas más dudas y desde luego el tema es muchísimo más amplio, por eso en vez de seguir la charla se recomienda la lectura de, por ejemplo, estos dos manuales, el manual americano del American College of Radiology y el europeo de la Sociedad de Radiología Urogenital. Los dos son muy excelentes, el americano es bastante más amplio, esta guía europea de la SUR es muy esquemática pero está muy completa, es muy fácil de consultar, muy fácil de leer y desde luego todos los radiólogos deberíamos conocerlas y tenerlas siempre a mano, ya en nuestro móvil o como sea. Y con esto hemos acabado los temas de los contrastes. Sí, recomendamos que se miren las actividades y que se consulte la diferente bibliografía recomendada.